Las Brigadas Internacionales es la respuesta solidaria de los antifascistas de todo el mundo frente a la agresión de los militares sublevados y la derecha más reaccionaria de este país contra el gobierno de la República. Un gobierno que intentó llevar a cabo unas reformas en el ámbito de la educación, fue una renovación. Continuador ya tenía un germen anterior, que fue todo el movimiento en torno a la generación del 27, el rechazo a la corrupción de la monarquía en las guerras de África, en las guerras coloniales, donde la gente se moría más de enfermedades que como consecuencia de heridas. La República generó un movimiento de solidaridad y de simpatía hacia ellos que se canalizó a través de la presencia de las Brigadas Internacionales. Fueron unos 36.000 voluntarios de 53 nacionalidades y Albacete fue la sede. Con motivo de celebrarse en Albacete la conmemoración del primer aniversario de las Brigadas Internacionales, hubo un acto emocionante al que no faltaron los diputados yanquis. No podían dejar de rendir tributo a los antifascistas de todos los países que hace un año, al estallar la criminal sublevación militar apoyada por Hitler y Mussolini, vinieron a nuestro país para unirse a nosotros en nuestra lucha contra la reacción mundial. Albacete deja de ser ese pueblo manchego, aburrido, etcétera, para convertirse literalmente en la Babel de la Mancha. Es una cosa extraordinaria. Yo me acuerdo que me contaba un abuelo que fue alumno mío en la Universidad de la Experiencia, que él se acordaba, ya murió el hombre, Luis Duque, se acordaba de ir al Altozano y ver allí a chicos negros de la Brigada Lincoln tocando la armónica, cantando blues, pero si eso no se ha visto nunca después, o sea, ni ahora siquiera. Entonces que Albacete fuese el lugar donde acuden las brigadas, entre las que hubo de gente de todas clases, hubo trabajadores, campesinos, no sé qué, pero además hubo muchos poetas, hubo intelectuales, aquí estuvo Errol Flynn, no sé, aquí hubo gente de primer orden, ¿no? Desde el punto de vista intelectual también, y escritores, y etcétera. Pues eso yo creo que es la gran singularidad de la historia de Albacete. En este acto, el pueblo español mostró su profundo agradecimiento a los luchadores internacionales y su heroísmo fue ensalzado por los diversos oradores que intervinieron, entre los cuales figuraba Pasionaria. Las Brigadas Internacionales Albacete fue un revulsivo para la mujer. Significó un poco, entre comillas, la libertad, porque empezaron a ver también otro tipo de vida. Empezaban a ver enfermeras que trabajaban en el ejército. Por ejemplo, en la Brigada Lincoln había enfermeras, mujeres, negras. Que imagínate en Albacete, en el 37, una mujer enfermera negra. O sea, aquello tuvo que ser la revolución. Y yo siempre he pensado que eso debió influir muchísimo en las mujeres, digamos, normales, ¿no? En el ama de casa normal que está acostumbrada a llevar su casa, a su familia, a sus hijos, y de repente empezó a ver otras cosas, que había otra forma de vida. O no sé, o por ejemplo, hay una persona que a mí, bueno, me parece maravillosa y me da mucha rabia que no se conozca. Se llamaba Teresa Noche, fue una brigadista internacional italiana, ella estuvo aquí en Albacete, hija de obreros, empezó trabajando en una empresa de costura, una fábrica de tejidos, y acabó siendo una de las madres de la Constitución italiana. Ella para mí es el ejemplo, ¿no? Pero hubo muchas mujeres como ella. Las Brigadas Internacionales era la respuesta a la participación. Comparativamente no tiene elementos para equipararlo unos a otros, la presencia de los italianos, que eran fuerzas regulares, y también las fuerzas regulares de la aviación de la Legión Cóndor alemana. Existía una desigualdad porque los brigadistas no eran profesionales, eran sobre todo obreros muy concienciados. También vinieron muchos ingleses, como consecuencia en un marco macroeconómico que era la crisis, el crash del 29, que generó también pues, un rechazo y un movimiento militante muy fuerte que se tradujo pues, en la llegada a España. ¡Viva la quinta brigada! ¡Rumba la rumba la rumba la! ¡Viva la quinta! Estaba en Estados Unidos cuando surge la guerra civil y cuando con un grupo de personas deciden que vienen a ayudar en la medida de sus posibilidades a esta guerra. Mi padre venía con la Lincoln, con la Brigada Lincoln. Yo siempre lo he tenido como imagen
Y siempre he pensado, no lo he llegado a conocer, siempre he pensado cómo me gustaría hablar con él, cómo me gustaría hablar con él. He soñado muchas veces con ese encuentro. Cuando en el 96 vinieron las brigadas internacionales, yo estaba en la estación. Y cuando yo iba bajando, porque sabía que si mi padre venía, yo lo iba a reconocer inmediatamente. Y aquel día lloré yo lo infinito porque mi padre no llegó. Albacete fue bombardeado en diversos momentos. El momento más conocido y más famoso fue aquel en que parece ser que había información sobre que en la estación de trenes de Albacete llegaba material eléctrico importante para las comunicaciones en la España republicana, y entonces en febrero de 1937 hubo una serie de bombardeos de la Legión Cóndor que provocaron más de 100 muertos. Cuando empiezan a bombardear antes de venir a Albacete, y eso es muy importante, empiezan bombardeando el Pozuelo, Balazote, Barrás, La Roda, La Gineta. Estas poblaciones que tenían un interés estratégico. La Roda había también un acuartelamiento de las brigadas, La Gineta estaba muy cerca, pero ¿y Balazote? Barrás había un aeródromo. ¿Y el Pozuelo? Cuando le preguntas a la gente mayor, que todo el mundo sabía que tiraron 5 bombas, que de haber explotado el pueblo del Pozuelo no existiría, le preguntas y le dices, ¿y por qué cree usted que bombardearon el Pozuelo? Y dice, no lo sé. ¿Por qué lo bombardean? Yo creo que la clave está en la respuesta que García Morato, un as de la aviación franquista, inmediatamente después de la caída de Barcelona, le preguntan sobre los bombardeos, sobre población civil, dice, pues para que cuando llegue el momento final no haya resistencia, es la esencia del terrorismo. Desmoralizar, crear además reacción. Esos argumentos que nos bombardean porque están aquí las brigadas, nos bombardean porque esto es un sitio importante para el gobierno de la República. Si no estuviesen hechos seguramente no nos bombardearía. Pues esto del Pozuelo, de todos estos sitios, lo desmienten. No existe más allá, es decir, la estrategia militar es sembrar el terror y acabar, minan la moral. Es como cuando acaba la guerra y a los presos les hacen levantar el brazo, les hacen oír misa, los colocan por todos lados el escudo de los vencedores, es humillarlos, porque lo que quieren es que ni ellos, ni sus familias, ni todas las generaciones que puedan llegar, se opongan a nada, sean sumisos. Y ese es el gran triunfo que tuvo la dictadura, y lo sigue teniendo. Queda grabado, porque a lo mejor ahora se te olvidan más las cosas, pero los recuerdos de cuando eres niña no se te olvidan. Cuando mataron a mi padre, que estaba mi madre encerrada, y cuando fueron a decirle para que se despidiera y no le dejaron de llorar, dijeron que ni una lágrima. Que si se le cae una lágrima va detrás de usted. Es que es muy duro, ¿no? Eso le dijeron a mi madre. Si se le cae usted una lágrima, va usted detrás de su marido.
Y cuando hicieron el relevo de la otra que entraba, entonces dijo, no te preocupes, Sacramento, vente a mi habitación y allí haz lo que quieras. Y se la llevó porque yo era una gente buena. Y allí la dejó encerrada y dice, aquí haz lo que quieras, Sacramento, enfoga todo lo que puedas. Eso a mi madre. Que es muy duro. Es que tenemos muchos recuerdos malos. Imagino que luego, cuando sucedió todo eso, en el periodo de la dictadura, no fue fácil, ¿no?, para la familia. Pues no. Pues sí, les quitaban todo lo que tenían en las casas. Mira, mi padre, les quitaban todo, no que era tenían como para era comer. alcalde, se llevaba a la mayoría a su casa para que no se los llevaran. Eso es el mal que hizo mi padre en el pueblo. Llevarse los escape a recogerlos para que no se los llevaran. Salvar vidas. Salvar vidas. Y luego a él no lo salvó nadie. Y aún hay personas, el otro día estuve en un funeral y la viuda, que era ya muy mayor, como mi madre o más mayor, me coge del brazo y me dice, ay, hija mía, si no hubiese sido por tu abuelo, a mi padre lo habían matado. Porque su padre era de derechas, pero mi abuelo lo recogió y lo guardó O sea en su que casa. mi padre Como era recogía el lo alcalde, mismo, lo guardaba en su cogía casa, unos y a porque otros. la casa del alcalde no la iban a mirar. Claro. Y luego, mira, a él no lo salvó nadie. Claro. Sí. Y aún lo dicen, ay, qué buena persona, lo mismo contactaba, lo mismo quería a la gente de derechas como a los de izquierdas, pero a él no Pero lo a él no salvó lo nadie, salvaron. nadie. Claro. Allí hay gente que murió el 11 de noviembre de 1939, que los mataron. Entonces hay otras tumbas en el cementerio católico que están así puestas en fila. Y allí es que les dijeron que había un sacerdote que quien se confesara, pues que entonces los enterrarían en el cementerio católico. Mira, cuando yo veía aquellas tumbas, 19 años, 24 años, 34 años, a mí aquello no se me va a olvidar en la vida, porque yo decía, 11 de noviembre del 39, la gente ya ha terminado la guerra, ¿qué necesitáis de matar porque se piense de forma diferente? Para mí eso ha sido lo peor de la dictadura, esa tan sanguinario este hombre, tan sanguinario, o sea, un hombre que decía que era tan católico que comulgaba y después de comulgar firmaba sentencias de muerte. Yo pensaba en aquellas familias que les mataron a los hijos, un hombre de 32 años que tu mujer, tu esposa y tu hijo no te olvidan. Eso es muy fuerte. Por eso te quiero decir que yo no puedo entender jamás. La dictadura fue muy, muy, muy cruel, muy cruel. Somos el segundo país después de Camboya, que mataron gente. Tenemos 114.226 víctimas. No. Yo, eso, mira, a mí es que no lo puedo evitar. Se me hace un nudo en la garganta todavía pensarlo. A mí me quitaron la posibilidad de tener una familia, que la he tenido, pero no eran mis padres. A mí no me mataron ningún familiar, pero a mí me mataron de alguna manera. Eso es fuerte, eso es muy duro. Y pasan los años y lo llevas dentro de ti. No lo puedes olvidar. No lo puedes olvidar. Nunca. Cuando los ecos de los totalitarismos que creíamos apagados vuelven a resonar por todo el mundo, mientras crecen como las malas hierbas el racismo y la xenofobia, debemos redoblar nuestros esfuerzos por construir república, es decir, por literalmente defender lo público, lo de todos y todas, independientemente de nuestro sexo, credo, raza o procedencia. Se construye república día a día defendiendo la educación pública, la sanidad pública, los servicios y las pensiones públicas. Se construye república avanzando en el laicismo, porque el Estado laico es el único que garantiza la igualdad de creyentes y no creyentes. Albacete fue republicana hasta 2 o 3 días antes de que Franco emitiese el último parte de guerra, el 1 de abril, y que entonces aquí luego la represión fue muy dura. Entre 1939 y 1948, si no recuerdo mal, fueron fusiladas 750 personas, hombres y mujeres. Fueron fusiladas, depositadas en fosas comunes, en 3 fosas comunes del cementerio.
A partir de 1945, Franco y su régimen piensan que los aliados van a entrar por los Pirineos y van a acabar con su régimen como han acabado con los nazis y con los fascistas, empiezan a sacar gente de las fosas, pensando en eliminar pruebas y a distribuirlos por otras partes. Muchas de esas personas fusiladas acabaron en el osario, ¿no? Y allí siguen. Pues es una cosa que casi nadie sabe. A los cientos de miles de exiliados y a las 114.000 personas que permanecen enterradas en fosas y cunetas a lo largo de todo el territorio nacional, en unas condiciones que hacen de nuestro país un auténtico sumidero en cuanto a derechos humanos se refiere. Y cómo no, maldecimos las políticas que a día de hoy están convirtiendo mares y fronteras en inmensos cementerios anónimos. Las mujeres y los hombres que aquí yacen son como nuestras raíces, pero nosotros y nosotras vivimos en la superficie. Este acto no puede circunscribirse a una celebración nostálgica. La nostalgia nos ancla al pasado y nos impide avanzar hacia el futuro. No han pasado tantos años y queda mucha gente que no solo recuerda el muro. Queda mucha gente que recuerda a las víctimas de este muro. Queda gente, bueno, aquí tenemos a dos señoras que han venido porque no suelen venir a este acto, se han enterado que se hacía y querían acudir porque son familiares de personas que fueron fusiladas aquí. Tenía yo 2 años. 2 años tenía yo. Lo metieron en una fosa común y a los 7 años lo sacaron. Lo de siempre. Y está enterrado en una fosa que tenía él. Además estaba solamente con un pie. Y usted sí le dio explicaciones. Y siempre está pensando yo, porque yo siempre paso por aquí, sí, pero ahora he pasado por aquella esquina, digo, yo tengo que acercarme, tengo que manifestarme. Yo nací en el 76, podemos decir ya en democracia. En mi familia estos temas no se han hablado nunca. Entonces he tenido que ser adulta y llegar a esta edad casi prácticamente para saber y conocer cualquier cosa que tenga que ver con nuestro pasado. Si le preguntáis a cualquier persona de los que están caminando por aquí, por la Pulgosa, acerca de aquellos acontecimientos, os van a decir que no. Entonces, igual que el conocimiento es el principio de la libertad, la ignorancia es el principio de la sumisión. Entonces nos han querido sumisos y por eso yo creo que tenemos que reivindicar la memoria, porque la memoria es el conocimiento del pasado y por lo tanto es el camino hacia la libertad. Rompe ya con tu silencio. La memoria es mantener viva a esas personas que cayeron aquí de forma injusta, brutal, simplemente por ser demócratas, por ser de izquierdas o por nada, por ser sospechosas, porque alguien se las quería quitar de encima y venía bien denunciarlas. La memoria para mí es mantener la vida. Hace 80 años que lo mataron. Los que fusilaron aquí en esta pared. En esta tapia. Sí. Esta tapia. Bueno, pues vamos a colocar una placa, a ver si la próxima vez que usted venga al cementerio va a haber ahí colocada una placa en homenaje a todas estas personas. Si no la quitan, pues la volveremos a poner. Con el mismo énfasis se coloca otra vez. No deben de quitarla. Según quien mande. Según quien mande, porque mande quien quiera, pero que no deben de quitarla. Allá para el 2008 o 2009, el ayuntamiento correspondiente parece que quiso recuperar la memoria de aquellos acontecimientos, pero ¿cómo lo hizo? Construyendo en la tapia del cementerio un monumento con unos pajaritos que alzan el vuelo, que se titula El Monumento a los que amaron la paz. Yo no dudo del buen propósito de ese monumento y de que es un monumento que parte de un buen sentimiento, pero eso no es un monumento de memoria histórica, eso no recupera la memoria de nada. Eso no informa de nada, eso no hace justicia a nadie. Eso, ahora el grupo de amigos y amigas de Antonio Machado ha instalado allí una placa donde informa que en esa tapia fueron fusilados 750 mujeres y hombres entre esos años y entonces ha introducido el factor del homenaje a aquellas personas en aquel lugar. En el osario de este cementerio está la mayor parte de los restos de las 750 personas que fueron asesinadas, injustamente fusiladas en esta tapia. Que hoy en día todavía tenemos los restos de las balas
y que hoy simbólicamente los hemos tapado con claveles. Es verdad que hay que sacarlos de las cunetas, pero eso no es darles dignidad. Dignidad es otra cosa. Dignidad es reconocer que, por ejemplo, esa gente no era culpable de ningún delito, porque están culpados de delitos que no lo son en un sistema democrático. Entonces, reconocer, por ejemplo, esa memoria, para mí es dignidad. Hay muchos brigadistas enterrados en los campos de España y yo creo que no se les ha reconocido tanto como se les debería haber reconocido, que hay una deuda pendiente. No sé si hay muchísimos más descendientes, yo supongo que sí. Falta un poco ese reconocimiento. Al inicio de la guerra existían dos aeródromos, uno que era el de la Torrecica y otro que había sido una escuela, como un aeroclub, pero de muy poca presencia en los llanos. Sin embargo, es que la finca de los Llanos, que siempre ha sido una finca, está relacionada con la desamortización, y en ese momento, cuando la guerra civil, con el Marqués de Larios, era una gran finca, y ahí se instala la base del mando aéreo. Sin embargo, al acabar la guerra, esa finca es adquirida. Existe un expediente completo, eso es una compra por parte del Ejército del Aire, y es un espacio, me gustaría alguna vez saber exactamente la superficie que ocupa. Bueno, se podría saber a través del expediente, pero la realidad es que si juntan la base con la maestranza aérea, que se comunican, están unidas, aunque separadas por una valla, pero es un mundo hermético, es decir, a veces ves en algún centro comercial, algún militar, pero no se le ve. En algún hotel, en algún momento ves algún mando con banderas distintivos de su país de procedencia, pero la población es totalmente ajena. Lo único que sí oyes el ruido permanente, nadie sabe qué aviones despegan, qué misiones cumplen desde aquí. El hermetismo en este sentido es total. Y la población lo ve como algo que está ahí, pero que no... Hombre, sí que se recuerdan después del referéndum de la OTAN, pues esas marchas hacia la base de los Llanos, como hicieron en todos los sitios, con el eslogan aquel, pase lo que pase, vamos a la base, y que OTAN no, base fuera, pero que al final, ¿qué ha quedado? Pues ahí están. Van a estar muchos años y yo creo que sería algo así como la derrota de la razón civil, la que es la que vivimos. No entiendo que los aviones sobrevuelen la ciudad, los aviones militares cargados de bombas, sobrevuelen colegios y la propia ciudad. No somos conscientes del peligro que eso trae a la ciudad. Tanto el hecho de que esté tan cerca, porque si en algún momento a alguien se le ocurre bombardear la base, salimos volando, literalmente. Y tampoco somos conscientes de lo que te decía, de que nos sobrevuelan los aviones militares. Bueno, de hecho, creo que fue hace 2 años, hubo un accidente que no fue un desastre monumental de milagro. Porque si llega a caer el avión
medio kilómetro más hacia Albacete había caído encima de la Pulgosa un día de fiesta con la Pulgosa llena de familias y nadie le da importancia en realidad, porque si le diésemos importancia estaríamos protestando y estaríamos diciendo, oye, hacer el favor, alejarla más o llevarnosla a otro sitio, porque evidentemente es un peligro. Albacete es una ciudad muy militarizada, no solamente por la base, sino porque tenemos aquí a 13-14 kilómetros el polígono de tiro de Chinchilla, que está en la sierra procomunal de Chinchilla, Albacete. Entonces es una ciudad posiblemente la más militarizada de toda España. Pero por otro lado también es verdad que hay una resistencia a esa militarización, que es muy antigua. O sea, que por ejemplo empieza cuando en los años 70 y pico, por ahí, ya se funda el movimiento de objetores de conciencia. El papel del movimiento de objetores de conciencia aquí en Albacete fue esencial y fue un movimiento muy potente y que además explica que, por ejemplo, las primeras sentencias contra insumisos al servicio militar y al servicio social fue aquí en Albacete. Entonces, quiere decir que hay una tradición de antimilitarismo muy fuerte también, que se expresó, por ejemplo, también cuando, creo que fue en el año 2006, el equipo municipal de por aquel entonces acepta porque a fin de cuentas era del mismo partido y tal, una decisión del Consejo de Ministros de instalar aquí la Escuela de Pilotos de la OTAN. Un centro de entrenamiento de pilotos de la OTAN donde se hacen vuelos que provocan molestias, que provocan ruidos, que provocan peligro. En este mismo sitio donde estamos, en el año 2017 cayó un avión, aquí donde estamos. En el año 2015 hubo un accidente aéreo aquí atrás, donde lo que estamos viendo aquí en nuestro fondo, donde murieron 10 personas. Quiere decir que provoca unos riesgos tremendos. Y sobre todo, ¿qué es lo que provoca? Lo que provoca es que una parte de los ingresos económicos que recibe Albacete por la presencia de estos militares y de los vuelos, etcétera, se basa en el sufrimiento de otras gentes, ¿no? Porque luego todo el mundo sabemos lo que es la OTAN, y entonces la OTAN ha intervenido en Irak, ha intervenido en Libia, ha bombardeado Serbia, Belgrado, etcétera. Entonces a mucha gente de aquí de Albacete nos entristece mucho que pensemos que nuestro futuro se puede cimentar en el sufrimiento, en la angustia y en la destrucción de otros territorios. ¿Qué hay bajo el cielo de Albacete? Pues mucha memoria, mucha. Ahora mismo estamos encima de un búnker de la Guerra Civil. O sea, aquí debajo hay un refugio antiaéreo que no se puede entrar, pero existe. De hecho, la puerta está ahí detrás. Estos cielos fueron también cielos de justicia, cielos de libertad, cielos de igualdad, cielos de democracia. Esta base fue utilizada por las brigadas internacionales, ¿no? Entonces, por el mismo motivo, es un capítulo del que nos sentimos orgullosos. Por desgracia, luego la base ha sido utilizada para otras cosas, ¿no? Durante la guerra de Irak, George Bush no se conforma con utilizar las bases conjuntas de Morón, Torrejón, Rota, etcétera, sino que demanda la utilización de otras bases también. Entonces, la base de Albacete serán aviones para bombardear Irak. El sol y la luz que lo alumbraba y la luz que lo alumbraba poco a poco se apagó.
Yo soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan, y a cientos de leones, desfiladeros de garras, y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca pedraron los bueyes en los páramos de España, quien aprovechar un yugo sobre el cuello de esta raza. Quien ha puesto al huracán, papas ni yugos ni trabas, nacional rayo retuvo, prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de aceituna, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las ansias, extremeños de centeros, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses navarros dueños del hambre, sudor y el hacha,